Kenneth Smith iba a ser ejecutado hace casi 2 semanas, y fue tras ese último intento fallido cuando el gobernador Punzi Puffy intervino para detener todas las ejecuciones por inyección letal. En el estado existía un mito muy extendido sobre si sobrevives a una ejecución, tienes un pase libre a la vida. Conozcamos algunos de los pocos afortunados o desafortunados que engañaron a la parca. No te vayas a perder de estos casos donde desafiaron a la muerte con la fe de seguir viviendo, donde algunos tienen un final feliz, pero otros no tanto. Anne Green. En el año 1650, en Oxfordshire, Inglaterra, Anne Green trabajaba como criada para Sir Thomas Red, una figura prominente de la zona. Como sirvienta, Annie ocupaba el puesto más bajo entre el personal de la casa, a menudo ayudando a la criada de la cocina. Con solo 22 años, se encontraba en lo más bajo de la jerarquía social, pero la vida de Anne dio un giro dramático cuando se involucró con el señor Geoffrey Red, nieto del propio Sir Thomas Red. Más tarde, Anne afirmó que Geoffrey la sedujo con promesas y tentaciones amorosas. Su relación tuvo una consecuencia inesperada. Anne se quedó embarazada de Geoffrey. Desgraciadamente, Anne sufrió un aborto espontáneo a las 17 semanas de gestación. Sorprendentemente, Anne afirmó que había sido completamente inconsciente de su embarazo hasta el momento en el que abortó en el cuarto de baño de la casa de Sir Thomas Red. Es importante señalar que incluso con la avanzada tecnología médica actual, un feto de 17 semanas no habría sido viable, y mucho menos en el siglo X. Sin saber qué hacer, Anne tomó una decisión fatídica. Decidió deshacerse del feto sin llamar la atención. No sabía que sus actos tendrían consecuencias nefastas. En Oxfordshire estaba en vigor una ley conocida como la Ley de Ocultación del Nacimiento de Bastardos, promulgada en 1624. Esta ley presumía que cualquier mujer que ocultara un feto de un aborto espontáneo o un mortinado estaba implicada en su asesinato. Fue el propio Sir Thomas Red, el mismo hombre en cuya casa residía, quien la procesó. Inmediatamente fue arrestada y puesta bajo custodia. 3 semanas más tarde, Anne fue juzgada por infanticidio, acusada del asesinato de su hijo. El juicio estuvo lleno de controversias, ya que muchas personas hablaron en su defensa, dando un testimonio de su buen carácter. Otras criadas que trabajaban en la casa atestiguaron que Anne no se encontraba bien desde un mes antes del trágico suceso. Anne fue declarada culpable del infanticidio y condenada a morir a la horca. La ejecución se fijó para el día 14 de septiembre de 1650 y tuvo lugar en un corral de ganado de Oxford. Anne fue sometida al método tradicional de la horca, en el que se la colocaba en una escalera, se le colgaba del cuello y se retiraba la escalera, lo que provocaba su caída y ahorcamiento. Era un castigo brutal y agonizante, pero lo que sucedió a continuación desafiará todas las expectativas y dejaría al mundo asombrado. Cuando el cuerpo sin vida de Anne fue colocado en un ataúd, se confió a 2 hombres encargados de completar su disección post-mortem, el Dr. William Pretty y el Dr. Thomas Willis. Al día siguiente, cuando el Dr. Pretty y el Dr. Willis abrieron el ataúd de Anne, descubrieron con estupor que respiraba débilmente. De su garganta salía un raquedio que indicaba signos de vida. Abandonando inmediatamente sus planes de disección y entraron en la acción de salvarle la vida a Anne. En primer lugar, abrieron la mandíbula de Anne y le vertieron un licor caliente o un medicamento de sabor dulce en la garganta. Esto provocó a Anne a toser, señal de que su cuerpo estaba respondiendo. A continuación, le frotaron energéticamente las extremidades para restablecer el flujo sanguíneo. Estimulando la circulación, esperaban devolver a la vida las extremidades de Anne en un intento desesperado por despertarla. Le hicieron cosquillas en la garganta con una pluma. Para su asombro, sus ojos se abrieron momentáneamente. Pincharon una de las venas de Anne y dejaron salir aproximadamente 5 onzas de sangre. Esta era una creencia común en la época, que liberar sangre podía devolver el equilibrio y la vitalidad al cuerpo para facilitar aún más la recuperación. Se le aplicaba vendas de compresión en los brazos y piernas. A continuación, se le aplicaron tiras térmicas en el pecho de Anne. Tras 12 horas de estos extraordinarios esfuerzos, Anne empezó a hablar. A las 24 horas, empezó a responder preguntas. Fue una resurrección milagrosa, y de todas las expectativas, su memoria y funciones cerebrales parecían normales, salvo una amnesia de corta duración relativa al periodo entre la bajada de la escalera y la recuperación de la conciencia. Al cabo de 4 días, Anne volvió a comer alimentos sólidos, aunque al principio le costó tragar debido a la lesión en el cuello. Su recuperación fue extraordinaria y poco a poco fue recuperando la fuerza y la vitalidad. Durante su recuperación,
Los jueces en paz de Oxford tomaron una decisión sorprendente. Creyeron que la mano de Dios había intervenido para salvar a Anne Green de su ejecución. Temiendo el castigo divino, pidieron que Anne fuera indultada por su crimen. Thomas Reed, el hombre que la había procesado y en cuya casa había vivido, había fallecido apenas 3 días después de la ejecución. Tras un mes de recuperación, Anne tomó una decisión que cambió su vida por completo: echar atrás los tumultuosos acontecimientos de su pasado e irse a vivir con sus amigos al campo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Anne decidió conservar su ataúd, el mismo en el que había sido enterrada tras su ejecución. Se convirtió en un recuerdo macabro, un símbolo de su desafío a muerte. En su nuevo hogar en el campo, Anne empezó a abrazar un nuevo capítulo en su vida, dejando atrás el trauma y el estigma de su pasado. Con el tiempo, encontró el amor y se casó. Tuvo 3 hijos y experimentó las alegrías de la maternidad que antes se le habían negado. El final de esta historia fue un final feliz y a la vez asombroso para todo el que conoció su historia. Pero el siguiente será todo lo contrario. Alva Campbell es un sinónimo de oscuridad y violencia, pero para comprender realmente el hombre que se esconde detrás de este nombre, debemos abordar su turbulento pasado. Nació el 30 de abril de 1948. Alva Earl Campbell Jr. entró en un mundo lleno de dolor y desesperación. Alva Campbell era uno de 6 hermanos y creció en un lugar plagado de abusos y discusiones. Su padre, un hombre consumido por sus propios demonios, cometió actos atroces, incluida la violación de una de sus hermanas de Campbell. Mientras tanto, su madre, cómplice de la explotación de sus hijas, cambiaba su inocencia por dinero y alcohol. Entre 1959 y 1965, la vida de Campbell dio un giro tumultuoso. Internado en 2 centros residenciales de tratamientos diferentes en Pensilvania, pasó por una serie de 9 centros de atención y 2 hogares de acogida. Estas constantes interrupciones no hicieron sino aumentar el caos y la inestabilidad a los que se enfrentaba. Pero el verdadero alcance de la problemática educativa de Campbell se hizo evidente cuando él y sus hermanos fueron finalmente separados del cuidado de su madre. Los primeros roces de Campbell con la ley, al salir a la luz, dejaron un rastro de robos a mano armada, hurtos mayores e incluso un tiroteo con intención de matar. El Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio documentó 3 cargos de robo a mano armada, uno de hurto mayor y uno de un tiroteo con intenciones de matar. Estos cargos se originaron en 3 condados diferentes, pintando el cuadro de un joven fuera de control. En junio de 1968, a la edad de 20 años, Campbell fue condenado a una pena de prisión no específica, pero esto solo sería el principio de su vida delictiva. En noviembre de 1972, fue condenado por el asesinato de un hombre adulto durante un robo. El fiscal de condado, Franklin Ron O'Brien, se refería más tarde a Campbell como el ejemplo a seguir de la pena de muerte. La vida de Campbell se había convertido en una trágica historia de violencia y desesperación, pero fue el 2 de abril de 1997 cuando su nombre volvió a aparecer en los titulares al orquestar una audaz fuga que coincidiría con un derramamiento de sangre aún mayor. Fingiendo una parálisis y postrado en una silla de ruedas, Campbell era trasladado a un tribunal acusado de robo con agravantes. Al llegar al muelle de carga del juzgado, Campbell aprovechó la oportunidad, dominó al ayudante del sheriff responsable de su transporte y le robó el arma. Se dio a la fuga. Campbell secuestró a Charles Dales, de 18 años, obligándolo a convertirse en cómplice involuntario de su huida de la justicia. 3 horas de terror tuvieron un trágico final, cuando Campbell exigió a Dales que subiera al piso de su camioneta. Al negarse, Dales pagó el precio más alto. Campbell le disparó 2 veces, apagando la vida de un joven adolescente prometedor. Campbell huyó del lugar, pero su libertad duró muy poco. La policía lo detuvo poco después del atroz acto cometido, dándole fin a su reinado de terror. Inicialmente fue condenado por robo agravante, pero 6 meses después de la muerte de Dales, se enfrentó a otro juicio, esta vez por asesinato. El 7 de octubre de 1977, Campbell fue declarado culpable del asesinato de Charles Dales y condenado a muerte. El 20 de octubre de 2017, la Junta de Libertad Condicional emitió un voto unánime en contra de la clemencia para Campbell. Comenzó la cuenta atrás para su ejecución programada para el 15 de noviembre de 2017. La mañana del 15 de noviembre de 2017 estuvo llena de expectación y tensión. A medida que el reloj se acercaba a la hora de ejecución prescrita, a las 10 de la mañana, los miembros del personal examinaron los brazos y piernas de Campbell por última vez en busca de una vena viable.
La ejecución estaba a punto de comenzar. Mientras los verdugos se preparaban para administrar las drogas letales, se encontraron con un grave problema. Los problemas de salud de Campbell habían hecho que sus venas fueran inaccesibles, por lo que era imposible insertar la vía intravenosa. La ejecución se suspendió y el gobernador John Keek concedió a Campbell un indulto temporal. La ejecución fallida de Campbell no fue un incidente aislado. De hecho, era la tercera vez que una persona sobrevivía a una ejecución en Estados Unidos desde 1946. Sorprendentemente, era la segunda vez que un hombre salía vivo de la camilla de Ohio. Trágicamente, la historia de Campbell llegó a su fin en las horas previas al amanecer del 3 de marzo de 2018. Lo encontraron sin respuesta en su celda de la institución correccional de Chilico, en el condado de Ross. El viaje de Campbell en el corredor de la muerte había llegado a su destino final. Su fallecimiento marcó el final de un capítulo tumultuoso y controvertido de la historia del sistema judicial de Ohio. Dejó tras sí un legado de preguntas y debates sobre la eficacia y la humanidad de la pena capital. John Deacon Lee. En el pintoresco pueblo británico de Bacow, se desencadena una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre la vida de John Lee, más conocido como el hombre al que no pudieron ahorcar. La historia de Lee comienza con su empleo de mayordomo de la rica solterona Emma Keyes en 1882. Cuando aún era adolescente, Lee cometió un grave error, que sentaría las bases para su caída. Sucumbió ante la tentación y robó a su empleadora, Emma Keyes. Su delito no pasó desapercibido y fue rápidamente declarado culpable y condenado a prisión. Sin embargo, Keyes quizás sintió pena por su antiguo lacayo y expresó su deseo de volver a contratarlo. 6 meses después, Lee volvió a su puesto, pero la relación entre él y Emma había adquirido una dinámica atípica. Pasaron los años y Emma hizo planes para vender su patrimonio, lo que puso de nuevo en peligro el empleo de él. Ante la inminente amenaza de desempleo, las emociones de Lee se desbordaron. Arremetió contra Emma, la cual lo castigó con una importante reducción de sueldo. El golpe económico fue la gota que colmó el vaso. Su prometida, ya angustiada por la inestabilidad de las circunstancias, canceló la boda. Abrumado por un sentimiento de traición y un deseo de venganza, Lee confió en su hermanastra y juró reducir a cenizas el mundo de Emma. El 15 de noviembre de 1884, las autoridades fueron alertadas de una escena espeluznante. La casa de Emma estaba envuelta en llamas y al llegar descubrieron algo espantoso. Encontraron sin vida el cuerpo de Emma casi decapitado y parcialmente quemado. Era una escena de crimen que apestaba a intento de destruir cualquier prueba. El 23 de febrero de 1885, Lee se encontró en la horca de la prisión Exeter con la soga en el cuello. Al tirar de la palanca, la multitud contuvo la respiración, pero para su asombro, la trampilla no se abrió. Lee fue liberado de la soga y se realizó una prueba en la trampilla que resultó satisfactoria. Las autoridades decidieron llevar a cabo la ejecución. Volvieron a colocar a Lee. Sin embargo, la trampilla no cayó por segunda vez. Sin inmutarse, los funcionarios repitieron todo el proceso, esperando un resultado diferente. Pero para su incredulidad, la trampilla no se abrió por tercera vez. Los susurros de intervención divina llegaron al ambiente y los funcionarios consideraron ilegal e intentaron una cuarta ejecución. La responsabilidad de decidir qué hacer con Lee recayó en el ministro de Interior británico, Sir William Harcourt. Reconociendo las extraordinarias circunstancias, Harcourt conmutó la pena de muerte por cadena perpetua con la recomendación de que nunca fuera puesto en libertad. 22 años después de su fallida ejecución, John Lee fue finalmente liberado de prisión en 1907. Su salida de prisión marcó un punto de inflexión en su vida, ya que entró en un mundo en el que había cambiado significativamente desde su encarcelamiento. Aprovechando su nueva fama y notoriedad, Lee no tardó en compartir su historia con el mundo. Escribió una autobiografía que se volvió muy famosa y se volvió una celebridad. El libro se convirtió en una sensación, cautivando a los lectores con su apasionante historia de intervención divina. En 1911, Lee desapareció repentina y misteriosamente de Gran Bretaña, dejando atrás a su esposa y 2 hijas, las cuales tuvieron que valerse por sí mismas. Las razones de su partida siguen siendo inciertas, lo que añade otro grado de intriga a su ya cautivadora historia. Más tarde, se descubrió que John Lee había emigrado a Estados Unidos, donde inició un nuevo capítulo en su vida, en la tierra de las oportunidades. Formó una nueva familia y trató de dejar atrás su turbulento pasado. Todas estas personas lograron sobrevivir al camino de la muerte, algunos resucitando y otros, se puede decir que por suerte. La verdad, no tenemos una exactitud, ya que podían implementar otros métodos. ¿Qué tal te pareció el video? Déjame tu respuesta en los comentarios y nos vemos en otro video.